¿Ustedes creen que un pedazo de papel podría poner mi vida de cabeza? Pues fue exactamente eso lo que pasó cuando abrí mi puerta un domingo, que debía ser tranquilo, y me encuentro de frente con el administrador del fraccionamiento. Ese tipo de hombre que parece tener un palo metido, sosteniendo un papel con una expresión que mezclaba satisfacción y falsa preocupación. Una multa por alteración del orden. ¿Y saben quién era el supuesto perturbador? Mi hijo de 12 años, diagnosticado con autismo. ¿Su crimen? Hacer sonidos repetitivos mientras jugaba solo en el jardín del fraccionamiento. En ese momento, algo dentro de mí explotó. No era solo un papel con montos absurdos. Era una declaración de guerra contra mi familia, contra mi hijo, contra todo lo que construimos con tanto sacrificio. Quizás deba empezar explicando quiénes somos. Soy María, de 67 años, ingeniera, jubilada, metódica, analítica y, como mi esposa siempre dice, terca como mula. Esas características que hicieron despegar mi carrera se intensificaron cuando me convertí en madre de un niño con necesidades especiales. ¿Y mi esposa? Elena, de 65 años, fiscal, especializada en derechos humanos. ¿Ironía del destino? No, yo lo llamo justicia poética. El escenario de esta batalla es el fraccionamiento Los Encinos, uno de esos lugares donde el césped se corta con precisión matemática, donde los niños tienen horario para jugar y donde el silencio vale más que el oro. Nos mudamos para allá hace 6 meses, después de que me jubilé buscando seguridad y tranquilidad para nuestro hijo Miguel. Las cuotas son un dineral, pero el área de recreación, la seguridad y la ubicación lo compensarían. ¡Qué gran error! Nada nos preparó para lo que vendría después. Confieso que quedé paralizada cuando leí aquella multa. Perturbación sonora reiterada en área común, en desacuerdo con la cláusula 47 del reglamento interno. 3,000 pesos. Por sonidos, hechos por un niño autista en el jardín un domingo por la tarde. Respiré hondo, tratando de controlar la ola de indignación que subía por mi garganta. ¿Usted está consciente de que mi hijo tiene autismo?, pregunté, sosteniendo el papel con más fuerza de la que debía. Se ajustó la corbata, de esa manera que la gente arrogante hace cuando se siente acorralada. Las reglas son para todos, sin excepciones. Recibimos 3 quejas formales de residentes. ¿Su hijo necesita adaptarse o ustedes necesitan controlar mejor su comportamiento en áreas comunes? Controlar. Como si mi hijo fuera un aparato que pudiera ajustarse con un control remoto. Como si 12 años de terapias, consultas, noches sin dormir y adaptaciones pudieran resumirse en esa palabra tan pequeña y tan cruel. Controlar. Usted recibirá nuestra respuesta pronto, respondí, cerrando la puerta sin despedirme. Las manos me temblaban. No de miedo, sino de rabia. Una rabia ancestral, de esas que solo las madres conocen cuando ven a sus hijos amenazados. Aquella noche, cuando Elena llegó del trabajo y encontró a Miguel dormido y a mí sosteniendo aquel papel arrugado en la cocina, con una taza de té fría frente a mí, entendió inmediatamente que algo grave había sucedido. Después de leer la multa, permaneció en silencio por exactos 30 segundos. Conté cada uno de ellos. Entonces, con la serenidad que solo quien entiende profundamente los engranajes de la justicia posee, dijo: eligieron a la familia equivocada para perseguir. Y así comenzó nuestra saga. Una saga que muchas familias con niños neurodivergentes viven silenciosamente, tragando humillaciones, modificando rutinas, pidiendo disculpas por la existencia de sus hijos. Pero no nosotras. No esta vez. Nuestra primera acción fue simplemente ignorar la multa. Estrategia ingenua, lo admito. Menos de una semana después, recibimos una notificación formal exigiendo el pago en 48 horas. De lo contrario, el caso sería llevado a la próxima asamblea de condóminos. La presión aumentó cuando notamos que algunos vecinos comenzaron a evitar el elevador cuando estábamos con Miguel. ¿Saben lo que es ver a tu hijo darse cuenta de que está siendo rechazado, incluso sin entender exactamente por qué?, me preguntó. Una noche, con aquella sinceridad cortante característica del autismo. Mamá, ¿por qué la gente se sale cuando entramos al elevador? ¿Huelo mal?
Mi corazón se rompió en 1000 pedazos en ese momento. Elena intentó la vía diplomática. Primero, agendó una reunión con el administrador. Vamos a llamarlo Ricardo, porque él hacía cuestión del doctor antes del nombre, aunque su formación en administración de empresas no le confería tal título. Ella explicó pacientemente sobre el autismo, sobre derechos constitucionales, sobre la ley de inclusión. Mostró dictámenes, informes, el historial médico de Miguel. La respuesta: entiendo su situación, pero las reglas existen para garantizar el bienestar colectivo. Su hijo necesita adaptarse o ustedes necesitan mudarse. Adaptarse, nuevamente, aquella palabra. Como si fuera una opción, una elección. Como si pudiéramos pedirle a Miguel: hijo, por favor, sé menos autista en el jardín. Está incomodando a Ricardo y su grupo de jubilados que no soportan recordar que existen personas diferentes en el mundo. Las vacaciones escolares comenzaron y sin la rutina de la escuela, Miguel se puso aún más ansioso. Sus estímulos sonoros, aquellos sonidos repetitivos que lo ayudan a procesar el mundo, aumentaron. Empezamos a recibir miradas de reojo en la alberca, en la zona de juegos, hasta en el vestíbulo de entrada. Era como si tuviéramos una placa invisible: familia inadecuada, mantengan distancia. Fue en ese periodo que encontramos nuestra primera aliada. Doña Clara, una señora de 78 años, viuda, que vivía en el edificio de al lado. Durante una tarde particularmente difícil en el parque infantil, cuando Miguel estaba especialmente estimulado y yo ya podía sentir las miradas de reprobación quemando en mi espalda, ella se acercó lentamente con su bastón. Me preparé para otra crítica, otro pedido para controlar a mi hijo. En lugar de eso, se sentó a mi lado y dijo con una voz sorprendentemente firme: mi nieto también es autista. Nivel 3. No deje que la hagan sentir que su hijo no pertenece a este lugar. Estos idiotas van a aprender, más temprano o más tarde. Fue como un vaso de agua en el desierto. No estaba sola. Y si había una doña Clara, quizás había otras personas en el fraccionamiento que entendían nuestra realidad. Necesitábamos encontrarlas. Mientras tanto, Ricardo intensificó su campaña de intimidación. Descubrimos que se habían instalado cámaras adicionales, estratégicamente posicionadas para áreas que frecuentábamos. La justificación oficial en el comunicado del fraccionamiento: refuerzo en la seguridad de las áreas comunes. La realidad: vigilancia específica sobre Miguel. 3 meses después del inicio de esta pesadilla, Elena decidió que era hora de dejar de reaccionar y empezar a actuar. Como fiscal, ella conocía bien los vericuetos de la ley, pero también sabía que las batallas judiciales son largas y desgastantes. Necesitábamos una estrategia más inmediata. Vamos a conocer a cada residente de este fraccionamiento, dijo una noche mientras organizaba una pila de documentos. Vamos a descubrir quiénes son nuestros aliados y quiénes son los verdaderos instigadores de esta persecución. Y así iniciamos nuestra investigación. Creamos un grupo de WhatsApp llamado Encinos Inclusivos e invitamos a todos los residentes que parecían mínimamente receptivos. Para nuestra sorpresa, en menos de una semana ya éramos 20. No parece mucho en un fraccionamiento de 200 departamentos, pero era un comienzo. A través de ese grupo, descubrimos historias chocantes. No éramos los únicos blancos de la gestión autoritaria de Ricardo. Una familia con un adolescente en silla de ruedas había solicitado la instalación de rampas complementarias en las áreas comunes y tuvo el pedido negado bajo alegación de descaracterización estética. Una pareja de ancianos que cuidaba a la nieta con síndrome de Down fue advertida porque la niña gritaba mucho en la alberca. Una residente con fibromialgia recibió advertencia por usar el elevador para subir un único piso. El patrón era, claro, cualquier persona que no se encajara en el modelo de residente ideal, silencioso, invisible, preferentemente sin niños o necesidades especiales, era sistemáticamente presionada a adaptarse o mudarse. En un giro sorprendente, Elena encontró en el elevador a la madre de Ricardo, doña Isabel, una señora de 85 años que vivía con su hijo. Al ver a Miguel haciendo sus movimientos repetitivos con las manos, en lugar de desviar la mirada como la mayoría,
Ella sonrió con genuino interés. «Qué jovencito interesante», comentó. «Me recuerda a los niños con quienes trabajé por décadas». Aquella frase casual abrió una puerta que no sabíamos que existía. Doña Isabel, antes de jubilarse, había sido maestra especializada en educación especial, una de las pioneras en la integración de niños autistas en escuelas regulares en la década de los 70. La ironía era palpable. La madre de nuestro perseguidor era una defensora de la causa que él tanto combatía. En las semanas siguientes, doña Isabel se convirtió en una visitante frecuente en nuestro departamento. Traía libros antiguos sobre educación especial para Elena. Compartía técnicas que habían funcionado con sus alumnos y, más importante, traía consigo un aura de aceptación que Miguel raramente encontraba fuera de casa. «Mi hijo no siempre fue así», me confió una tarde mientras tomábamos té. «El divorcio lo endureció, y después, cuando se convirtió en administrador, el poder se le subió a la cabeza. Se olvidó de las historias que yo contaba sobre mis alumnos, sobre la importancia de la diversidad». La fiesta anual del fraccionamiento llegó, un evento tradicionalmente grandioso en Los Encinos, con decoración impecable, comidas típicas y, desafortunadamente, fuegos artificiales. Intentamos preparar a Miguel lo máximo posible, con protectores auditivos y acordando un código para cuando él necesitara salir. Pero, como muchas madres de 1975, niños autistas saben, no siempre nuestras preparaciones son suficientes. Cuando los primeros fuegos artificiales estallaron, mucho más altos de lo esperado, Miguel entró en crisis sensorial. Comenzó a gritar y a agitarse, intentando bloquear el sonido que para él no era solo alto, sino físicamente doloroso. Elena lo abrazó firmemente, intentando calmarlo mientras yo abría camino entre los residentes para llevarlo a casa. Las miradas eran una mezcla de pena, irritación y aquel juicio silencioso que toda madre de niño neurodivergente conoce demasiado bien. Ricardo observaba todo de lejos, con un vaso de ponche en la mano y una expresión que solo podría describirse como satisfacción. 3 días después, recibimos nuestra segunda multa. Motivo: tumulto en área común durante evento oficial del fraccionamiento. Monto: 5,000 pesos. La cantidad había aumentado, el mensaje era claro. Estábamos siendo penalizadas progresivamente. Querían desgastarnos financiera y emocionalmente. El boletín informativo del fraccionamiento, distribuido la semana siguiente, traía un artículo firmado por el administrador sobre comportamiento adecuado en áreas comunes, destacando la importancia de considerar el bienestar colectivo por encima de las necesidades individuales, y sugiriendo que familias con miembros que necesiten atención especial consideren eventos específicos para su perfil, en lugar de eventos colectivos. No mencionaba nombres, pero era transparente como el agua. Éramos nosotras las indeseadas. Fue cuando Elena decidió que era hora de usar todas las armas a nuestra disposición. Como fiscal especializada en derechos humanos, ella tenía no solo conocimiento teórico, sino también acceso a información y recursos que la mayoría de las familias en nuestra situación no tendrían. «Quiero que pidas formalmente por escrito todas las actas de reuniones de condóminos de los últimos 5 años», me instruyó. «Quiero también el historial completo de todas las multas aplicadas en ese periodo, con montos y justificaciones. Y más, quiero una copia del proyecto original del fraccionamiento, aprobado por el ayuntamiento». No entendí inmediatamente lo que ella buscaba, pero después de 40 años de matrimonio, aprendí a confiar en sus instintos jurídicos. Hice los pedidos formales, usando el formulario estándar del fraccionamiento, citando los artículos del reglamento que garantizaban acceso a esa información a cualquier condómino. Como era de esperar, los obstáculos comenzaron inmediatamente. La secretaria del fraccionamiento, una joven que siempre parecía asustada cerca de Ricardo, informó que tomaría algunas semanas reunir toda esa documentación. Elena sonrió, de aquella manera calma que siempre precedía a una tormenta, y respondió: «El artículo 32, párrafo 4 de nuestro reglamento establece plazo máximo de 7 días hábiles para el suministro de documentos a condóminos. Estamos a martes, espero todo hasta el próximo jueves.
De lo contrario, formalizaré una denuncia ante el Ministerio Público por obstrucción de acceso a la información. Los documentos llegaron el miércoles. Lo que encontramos en aquellas cientos de páginas me dejó sin aliento. En 5 años de gestión, Ricardo había aplicado 73 multas. De estas, 52 estaban dirigidas a familias con niños o personas con algún tipo de necesidad especial. Más grave, descubrimos que el fraccionamiento había recibido, 3 años antes, una notificación del ayuntamiento sobre la necesidad de adecuaciones de accesibilidad, con plazo de 180 días para implementación. El plazo pasó, la adecuación nunca se hizo, y la documentación mostraba que el presupuesto destinado a esas mejoras había sido reubicado para reformas estéticas en el vestíbulo de entrada. Paralelamente a nuestros descubrimientos, algo inesperado sucedió. Nos buscó Patricia, la hija de Ricardo, una joven de 25 años, estudiante de pedagogía. Había regresado recientemente de un intercambio y estaba viviendo temporalmente con su padre. «Necesito hablar con ustedes», dijo, visiblemente nerviosa, cuando nos encontró en el elevador. «Pero no aquí. Puedo visitarlas más tarde». Aquella noche, Patricia nos reveló que estaba profundamente incómoda con las actitudes de su padre. Él siempre fue riguroso, pero desde que se convirtió en administrador, se volvió otra persona. Cuando supe cómo trató a su hijo, no pude quedarme callada. Estoy estudiando inclusión educativa, sé la importancia de ambientes acogedores para niños neurodivergentes. Patricia se convirtió en nuestra informante interna, compartiendo detalles de las reuniones privadas que su padre realizaba con su camarilla, un grupo de 5 residentes que prácticamente controlaban todas las decisiones del fraccionamiento. 5 meses después del inicio de nuestra saga, organizamos un evento que cambiaría para siempre la dinámica de los encinos. Con la ayuda de doña Clara, doña Isabel y Patricia, promovimos una charla sobre neurodiversidad en el salón de eventos del fraccionamiento. Invitamos a especialistas, distribuimos folletos informativos, preparamos una exposición con obras de artistas autistas. Para nuestra sorpresa, más de la mitad de los residentes asistió. Muchos vinieron por curiosidad, otros por genuino interés. Algunos confesaron después que nunca habían realmente entendido lo que era autismo. Durante el evento, algo inusual sucedió. Miguel, generalmente reservado con extraños, se acercó al piano que decoraba el salón y comenzó a tocar. No una melodía cualquiera, sino una compleja pieza de Bach que había aprendido en sus clases de música terapéutica. El salón entero se silenció. Por 3 minutos, aquellos mismos residentes que habían firmado quejas contra los ruidos perturbadores de Miguel escucharon, maravillados, los sonidos que él era capaz de producir cuando se sentía seguro y acogido. Al final de la presentación espontánea, los aplausos fueron estruendosos. Vi lágrimas en los ojos de doña Isabel. Ricardo no asistió al evento, pero Patricia grabó todo discretamente. La semana siguiente, algo aún más sorprendente sucedió. Marina, la esposa de Ricardo, una mujer que raramente veíamos en las áreas comunes, nos buscó en la zona de juegos. Con voz baja y mirando constantemente por encima del hombro, reveló: «Ustedes necesitan saber. La verdadera preocupación de mi marido no es el ruido o las reglas. Él teme que la presencia de personas con discapacidad desvalorice las propiedades. Él y algunos inversionistas del fraccionamiento tienen planes de transformar los encinos en un desarrollo de alto lujo, pero para eso necesitan alejar cualquier cosa que consideran problemas potenciales para futuros compradores». Las piezas finalmente encajaron. No era sobre Miguel, sobre reglas o sobre ruido. Era sobre dinero, especulación inmobiliaria y prejuicio enmascarado de preocupación por el bienestar colectivo. Armadas con toda esa información, preparamos nuestro movimiento final, la Asamblea General de Condóminos, realizada 6 meses después de la primera multa, sería el escenario de nuestra respuesta. El auditorio estaba lleno como nunca antes. Ricardo abrió la reunión con su habitual discurso sobre excelencia en la gestión
y valorización patrimonial, anunciando con orgullo el aumento del 15% en el valor promedio de las propiedades del fraccionamiento durante su administración. Cuando llegó el momento de discutir las cuestiones disciplinarias, donde nuestra situación sería abordada, Elena pidió la palabra. Ricardo intentó limitar su tiempo, alegando que el reglamento preveía solo 5 minutos por manifestación. Artículo 17, párrafo 3, respondió ella sin consultar ninguna anotación. En casos que involucren denuncias de irregularidades administrativas, el tiempo de manifestación puede extenderse conforme a la complejidad del tema. Y créame, Ricardo, lo que tengo que decir es extremadamente complejo. Lo que siguió fue una clase magistral de argumentación jurídica. Elena presentó metódicamente todas las evidencias que habíamos recolectado. Las multas desproporcionadas contra familias con niños y personas con discapacidad. El desvío del presupuesto destinado a la accesibilidad. La notificación ignorada del ayuntamiento. Los correos electrónicos intercambiados entre el administrador y agentes inmobiliarios, proporcionados por Patricia, discutiendo cómo un ambiente más exclusivo aumentaría el valor de los departamentos. Conforme ella hablaba, el rostro de Ricardo pasaba del rojo al blanco. Intentó interrumpirla varias veces, pero a cada intento, más voces se levantaban pidiendo que ella continuara. El golpe final vino cuando Elena reveló que había solicitado, formalmente como fiscal, una auditoría externa a las cuentas del fraccionamiento mediante las evidencias de posible irregularidad administrativa. Este no es solo un caso de discriminación contra mi hijo, concluyó. Es un caso de discriminación sistemática, desvío de recursos y violación de derechos constitucionales de todos los residentes que no se encajan en el perfil considerado deseable por esta administración. Silencio absoluto. Entonces, lentamente, personas comenzaron a levantarse. Doña Clara, la pareja que cuidaba a la nieta con síndrome de Down, la familia del adolescente en silla de ruedas, la señora con fibromialgia. Uno a uno, compartieron sus propias historias de exclusión y humillación. Cuando la votación para decidir sobre la continuidad de la gestión de Ricardo fue propuesta, el resultado fue abrumador. 178 votos en contra, 22 a favor. Estaba destituido. La transformación en Los Encinos en los meses siguientes fue profunda. Bajo el liderazgo provisional de Doña Clara, elegida por aclamación en esa misma asamblea, el fraccionamiento inició un proyecto de adecuación completa para accesibilidad. Las multas aplicadas irregularmente fueron anuladas y los montos devueltos. Un comité de inclusión fue creado, con representantes de familias con diferentes perfiles. El evento más simbólico, sin embargo, sucedió exactamente un año después de la primera multa. Miguel fue invitado a inaugurar el nuevo espacio sensorial, un área especialmente diseñada para niños neurodivergentes, con equipos apropiados, iluminación adecuada y aislamiento acústico parcial. El proyecto, irónicamente, fue financiado con el dinero de las multas indebidas cobradas a lo largo de los años. En aquella inauguración, mientras veía a Miguel explorando alegremente aquel ambiente pensado para él y para tantos otros niños como él, tuve una epifanía. Nuestra lucha nunca fue solo por Miguel, fue por Doña Clara y su nieto, fue por la nieta de la pareja del 505, fue por el adolescente en silla de ruedas, fue por todos los que vendrían después. Ricardo se mudó del fraccionamiento 3 meses después de su destitución. Supimos que su esposa pidió el divorcio y su hija Patricia decidió hacer su tesis sobre inclusión en espacios residenciales, usando Los Encinos como estudio de caso. ¿Y nosotras? Bueno, descubrimos que a veces es necesario enfrentar una tormenta para construir algo mejor. Miguel continúa haciendo sus sonidos en el jardín. Continúa tocando piano ocasionalmente en el salón de eventos. Continúa siendo exactamente quien es. Un niño maravilloso, complejo, desafiante y absolutamente perfecto en su singularidad. ¿Y yo? Aprendí que incluso a los 67 años, con cabello blanco y rodillas que protestan cuando cambia el tiempo, aún puedo ser una guerrera, que mi voz aún importa, que nunca, jamás,
debemos permitir que nos hagan sentir que no pertenecemos a un lugar por ser quienes somos. Hoy, Los Encinos es un modelo de inclusión para otros fraccionamientos de la ciudad. Recibimos visitas de administradores, arquitectos y abogados interesados en replicar nuestras iniciativas. Elena da charlas sobre derechos de las personas con discapacidad en espacios residenciales. Yo coordino el comité de accesibilidad. ¿Y Miguel? Él ahora tiene 13 años. Continúa haciendo sus sonidos. Continúa tocando piano. Recientemente, compuso su primera pieza musical, inspirada en los sonidos del jardín del fraccionamiento. La llamó Resistencia. Cuando le pregunté por qué, respondió con aquella sinceridad desconcertante: «Porque eso es lo que hacemos, mamá. Resistimos, como las flores en el jardín que crecen incluso cuando alguien intenta pisarlas». Limune. La boca de los niños, ¿verdad? A veces pienso en Ricardo. Imagino cómo debe ser vivir con tanto miedo a lo diferente, con tanta preocupación por las apariencias, con tanta incapacidad de ver belleza en la diversidad. ¡Qué vida empobrecida! ¡Qué desperdicio de energía! ¡Qué trayectoria triste, construida sobre la exclusión del otro! En contraste, nuestra vida, a pesar de todos los desafíos inherentes a criar un niño neurodivergente en una sociedad neurotípica, es increíblemente rica. Miguel nos enseñó a ver el mundo de formas que jamás imaginaríamos. Nos enseñó que existen 1000 maneras diferentes de estar en el mundo, todas igualmente válidas. Nos enseñó que las reglas sociales que aceptamos como normales son, muchas veces, arbitrarias y obsoletas. Nuestra batalla en Los Encinos fue solo un capítulo de esa jornada mayor que es criar un hijo que el mundo insiste en intentar etiquetar como diferente. Un capítulo importante, sin duda, un punto de inflexión. Pero la historia continúa día tras día con pequeñas victorias y desafíos constantes. Recientemente, Miguel fue invitado a tocar piano en la fiesta de aniversario del fraccionamiento. Ahí estaba él, el mismo niño que un año antes había sido multado por hacer sonidos en el jardín, ahora aplaudido por producir música en el salón. La ironía no me escapó, ni a Elena. Intercambiamos una mirada cómplice mientras él tocaba, sabiendo exactamente lo que la otra estaba pensando. Valió cada batalla. Y si hay una lección que aprendí en mis 67 años, intensificada por esta experiencia, es que la justicia raramente viene sin lucha, que los espacios inclusivos raramente surgen espontáneamente, son conquistados, muchas veces a costa de lágrimas, sudor y coraje de aquellos que se niegan a aceptar la exclusión como destino. Quizás usted está escuchando esto y pensando: pero yo no tengo la energía de esta señora, no tengo una esposa fiscal, no tengo aliados inesperados surgiendo en los momentos cruciales. Y está bien, no todas las batallas necesitan librarse de la misma forma. No todos los caminos para la inclusión son idénticos. Lo importante es no aceptar lo inaceptable, no normalizar la exclusión, no tragar en silencio lo que debería provocar indignación, porque cada vez que nos quedamos calladas ante la injusticia, cada vez que desviamos la mirada, cada vez que salimos del elevador cuando un niño diferente entra, somos cómplices en la construcción de un mundo donde algunas personas son consideradas menos merecedoras de espacio y respeto. Y ninguna cuota de fraccionamiento, ninguna valorización inmobiliaria, ninguna paz y tranquilidad justifica eso. Hoy, cuando camino por el jardín de Los Encinos y veo niños diversos jugando juntos, algunos habladores, otros silenciosos, algunos neurotípicos, otros no, siento un orgullo que trasciende cualquier título o logro profesional que haya tenido. Porque ese jardín, ese pequeño pedazo de tierra con césped perfectamente cortado y flores cuidadosamente dispuestas, dejó de ser un lugar de exclusión para convertirse en un microcosmos del mundo que queremos. Diverso, inclusivo, donde diferentes formas de existir no solo son toleradas, sino celebradas. Y quizás sea así como los grandes cambios suceden, no de una vez, sino jardín por jardín, fraccionamiento por fraccionamiento, comunidad por comunidad. Personas comunes, como usted y yo, decidiendo que ya no van a aceptar la exclusión como norma.
decidiendo que van a tender la mano en lugar de dar la espalda, decidiendo que van a amplificar voces en lugar de silenciarlas. Recientemente, una nueva familia se mudó al departamento vecino al nuestro. Tienen una hija con síndrome de Down. El primer día, la madre estaba visiblemente tensa al llevar a la niña a la zona de juegos, probablemente ya anticipando miradas, comentarios, exclusión. Yo sé bien cómo es ese sentimiento, estar siempre con la guardia alta, siempre lista, para defender a tu hijo, siempre esperando el próximo comentario insensible o mirada de reprobación. En lugar de eso, fue recibida por doña Clara, por mí, por otras familias que inmediatamente incluyeron a su hija en los juegos. Vi sus hombros relajarse visiblemente. Vi la sorpresa en sus ojos. Más tarde, me confesó que había investigado diversos fraccionamientos antes de elegir el nuestro, justamente por la reputación de inclusividad que desarrollamos. Imaginen eso. Un lugar siendo elegido no a pesar de su diversidad, sino por causa de ella. Un lugar donde la diferencia no es vista como un problema a ser escondido, sino como un valor a ser destacado. Eso, para mí, es la verdadera victoria. No solo haber conquistado el derecho de existir en nuestro propio espacio, sino haber transformado ese espacio en un refugio para otros que, como nosotras, están cansados de pedir disculpas por la simple existencia de sus hijos. Y si usted se está preguntando si todo este esfuerzo valió la pena, si no habría sido más fácil simplemente mudarnos a otro lugar al primer signo de hostilidad, déjeme responder con absoluta certeza. Valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada confrontación incómoda. Porque no luchamos solo por Miguel. Luchamos por todos los niños que vendrán después. Luchamos por un mundo donde nadie necesite pedir permiso para existir. Luchamos porque, como dice Elena, la justicia nunca es un desperdicio de energía, incluso cuando parece imposible. Y si usted está enfrentando su propia batalla ahora, sea con un administrador autoritario, una escuela exclusiva, un espacio público hostil a la neurodiversidad, sepa que no está sola, que existen otras madres, padres, familias, aliados que entienden exactamente lo que usted está pasando, que su lucha importa, que su voz importa, que usted y su hijo tienen el derecho fundamental de ocupar espacio en este mundo, sin excusas, sin concesiones. Porque al final de cuentas, no hay nada más revolucionario que amar incondicionalmente a un niño que el mundo insiste en ver como problema. No hay nada más poderoso que una madre determinada a crear un mundo más justo para su hijo. Y no hay nada, absolutamente nada, que un administrador arrogante, un reglamento discriminatorio o una sociedad excluyente pueda hacer para detener esa fuerza. Así que haz ruido, literal y figurativamente, porque el silencio nunca sirvió a quien más necesita ser escuchado.